clase del curso de ética. Bueno, es un importante reto, ¿no? Y desafío que espero cumplir, ¿no? Dado que las expectativas siempre en estos cursos son importantes y que muchas veces de forma puntual, ¿no? No se suele tocar hasta a veces maestrías o diplomados, etcétera. Así que vamos a iniciar. Espero que también hayan podido aprovechar las diversas clases que han tenido en este día y por eso es que a pedido de ya de ustedes a través de su delegada, bueno, estamos hoy día a esta hora y también de modalidad virtual. Pero estoy segura, ya que tanta experiencia tenemos en el transcurso de estos años, sobre todo en la pandemia, que hemos aprendido a lidiar ya con las tecnologías sin temor. Bueno, entonces iré compartiendo pantalla. Me permiten, por favor. Ujú, muy bien. Bueno, muy bien, estimados jóvenes. Em, Sé que por ahí algunos jóvenes me conocen, sobre todo los que son de mi grupo de seminarios y discusión de casos. Bueno, y ahora pues varios de ustedes, bueno, si es que por ahí habrán escuchado de mí, qué bueno, y si no, bueno, igual me presento. Yo soy la doctora Ivette Luna Solís, soy médico psiquiatra y trabajo en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y de Yonoguchi, ¿no? Entonces, bueno, mi actividad docente es diversa y tanto en pre y posgrado. El día de hoy vamos a ver esta última clase, como les mencioné, que es ética médica y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Pero yo he querido extender esta presentación también con la inteligencia artificial, porque, valga verdades, no podemos hablar de TICs, ¿no? Si es que ya no mencionamos hoy en día lo que es la inteligencia artificial. Entonces, vamos a mencionar sobre los conflictos de intereses, ninguna, por lo menos hasta el momento ninguna. Y sobre el índice tenemos 4 puntos que vamos a ir desarrollando. Un primer punto introductorio, ¿no? Algo de aspectos generales. Luego hablaremos sobre tecnologías de la información y la comunicación e inteligencia artificial. Y lo que es TICS, inteligencia artificial y la ética, ¿no? Esa comunión, o al menos así se espera que exista esa comunión entre TICS, IA y ética, y algunas lecciones aprendidas de esta presentación. Bueno, entonces, si yo les pregunto a ustedes qué es la ética, qué es la moral, por qué debemos ser morales, si es preferible ser justos a ser injustos, estoy segura que ustedes recordarán que la ética es una de las ramas de la filosofía, ¿no? Es una disciplina filosófica que busca encontrar o identificar los fundamentos del por qué debemos ser buenos, ¿no? De por qué debemos obrar con bien. Entonces, la ética como esa rama filosófica siempre está en disquisiciones y en preguntas constantes sobre estos aspectos que he mencionado. Mientras que la moral es un aspecto más hacia las normas y valores que guían la conducta de las personas en un momento específico. Recordarán ustedes, por ejemplo, el famoso código de Hammurabi, ¿no? Entonces, en este famoso código de Hammurabi de Babilonia, ustedes habrán visto cómo es que las personas a través de ese código se comportaban y actuaban y observaban que su conducta estaba acorde a las normativas morales de ese entonces. El imperio incaico, ¿no?
un código importante o tres códigos importantes que tiene que ver o que tenía que ver con el conducir moral de la sociedad inca, ¿no? Amazua, Amaqueya, Mayuya, ¿no? Que permitía a las personas conducirse también de forma ética. Entonces, pero esto que último que estamos mencionando tiene que ver con la moral más porque la moral se va transformando, ¿no? Se va transformando a medida que también van cambiando las condiciones, la manera de percibir, de percibirse la sociedad como tal. ¿Y por qué debemos ser morales? Bueno, eso es algo que ah, ya hemos ido respondiendo a lo largo, no solamente del curso, sino de la vida misma, ¿no? Sabemos que el actuar con bien significa y seguir las normativas nos permite paz, ¿no? Nos permite tranquilidad, nos permite paz, nos permite seguir tranquilos, ¿no? Sin desazón, sin una condición en la que estemos pues en un estado de alerta y alarma continua. Y ahora si preferimos, y si es preferible ser justos a ser injustos, bueno, eh, estoy segura que todos ustedes, o si no la mayoría, han leído a Platón a través de su libro La República, ¿no? Y aquí Platón, pues, discurre en un pensamiento de su maestro, ¿no? Él habla de lo que pensaba Sócrates, su maestro de Platón, sobre lo que era la justicia, ¿no? Y discurre de una serie de ejemplos, de interacciones con otros discípulos. Entonces, en ese sentido, ¿no? En ese sentido, pues Sócrates tiene descrito en la República, ¿no? Una conversación con uno de sus discípulos que es Glaucón y entre ellos, pues, avalúan si la justicia debiera estar presente en la vida de una persona, ¿no? Y si realmente ser justos nos permite vivir bien, ¿no? O estar bien. Entonces, mientras que Glaucón sostenía de que realmente ser justo podría incluso llevar a situaciones en las que no podían lograr mucho, ¿no? Por, eh, por diversos fundamentos que él daba. Sócrates no, ¿no? Sócrates valoraba la importancia de la justicia en la vida humana. Entonces, Glaucón pues le planteó un mito, el famoso mito del anillo de Giges, ¿no? Y estoy segura que cuando se habla este mito del anillo de Giges también se acordarán, ¿no? Y si no se acuerdan, seguro que si les digo que si han visto la película El Señor de los Anillos, ¿no? Todos dicen, estoy segura que todos dirán, sí, sí, yo lo he visto. Y tiene un fundamento esta película de este mito del anillo de Giges, ¿no? Que se describe en la República de Platón. Glaucón comentó que el ser humano, o en este caso ejemplificando, ¿no? A Giges como la representación humana, mencionó de que Giges era un pastor, un joven muy hacendoso, que trabajaba respetando las normas de su sociedad en ese momento, ¿no? Hacía todo lo que tenía que desarrollar. Y un día, pues se dio un gran terremoto y en medio de esa calamidad hubo un gran forado en la tierra. Él, Giges, curioso de lo que había pasado y qué cosa es lo que había debajo o dentro de ese forado, encontró un inmenso caballo y en el interior a un aparente gigante con un aspecto ¿no? muy humano y que algo que brillaba en su dedo era un anillo, le llamó profundamente la atención. Coge el anillo y luego, pues, de revisarlo, se da cuenta que el anillo le daba un gran poder, ¿no? El poder de volverse invisible.
Entonces, con ese poder, él llega al castillo del rey, ¿no? Seduce a la reina, mata al rey y él se queda como el nuevo rey de esa región. Con esto, Glaucón concluye de que por más que hay aparente manera de conducirse justa, cuando el ser humano tiene la oportunidad de cambiar ello para beneficio propio, lo hará. Para esto, Sócrates le responde a través de otro mito, ¿no? Que es otro famoso mito, el mito de ¿no? Y fue un soldado que luego de batallar duramente es herido de muerte y él muere, ¿no? Muere en esa batalla, pero su muerte solo duró 10 días e increíblemente él regresa a la vida. Pero ¿cuál fue la finalidad de que los dioses le regresaran a la vida a este soldado Era para que él cuente de cómo las personas que aparentemente en vida habían obtenido algún beneficio con actos injustos, ¿no? En muerte o luego de morir, ellos iban al final a tener un castigo, ¿no? Y eran castigos dolorosos, eran castigos realmente duros y eternos. Entonces, él planteaba de que ¿no? Mencionaba de que por más que se escaparan, ¿no? En vida de la justicia social, pues siempre iba a haber una justicia divina para aquellas personas que creían salirse con la suya, ¿no? Con actos injustos y no haber sido resueltos en la vida, en la sociedad. Entonces, ese fue su planteamiento de Sócrates. Y es que Platón, ¿no? A través de Sócrates o Sócrates a través de Platón, siempre está la disyuntiva, pero el asunto está que lo planteó en su libro Platón, el de la República, comentó de que, o escribió, perdón, que la práctica de la justicia es en sí misma lo mejor para el alma y esta ha de obrar justamente tenga o no se tenga el anillo de Gige. Es decir, si tengamos o no tengamos un poder, em, en este caso ustedes que van a ser futuros médicos, que van a tener el poder que es tener su título de médico, y ese es un poder valiosísimo y reconocido socialmente, siempre debemos actuar justamente, ¿no? Y Sócrates, que también se describe en el libro de la República, mencionó que es preferible sufrir una injusticia que cometerla. Y eso fue también una filosofía de vida de Sócrates. Entonces, ¿y por qué les comento todo esto? Porque la comprensión, el enfrentar las dificultades o reconocer todas las atrocidades que determinados grupos humanos en determinadas épocas, ¿no? Se han presentado, no es una situación solo de ahora, ¿no? O del siglo XX, o del siglo XIX, o del siglo XXI, sino que desde antes, desde muchos antes, siglos antes incluso del nacimiento de Jesús, ¿no? Por los periodos que siempre marca el nacimiento. eh, la humanidad siempre ha entrado en esas disquisiciones, ¿no? Porque siempre ha visto de que ha habido grupos, ¿no? Grupos determinados con un poder determinado
que han cometido, ¿no? Atrocidades, barbaries con otro grupo más minusválido, o en todo caso un grupo vulnerable, que es la palabra, ¿no? Quise decir vulnerable. Entonces, y vulnerable, por ejemplo, con prisioneros de guerra o prisioneros en general, personas que no pueden defenderse porque tienen alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en género femenino, etcétera. Entonces, en el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, ustedes recordarán, porque sé que en los diversos temas que se han estado presentando en este curso, pues se ha mencionado que estos marcos éticos fundamentales se presentaban de manera reactiva a lo que iba sucediendo. El Código de Nuremberg, por ejemplo, cuando se descubrió todo lo que se hizo, ¿no? Por parte de los nazis, ¿no? La Declaración de Helsinki, que además de otros sucesos, también estaba el tema del caso Tuskegee, ¿no? Por ejemplo, la investigación que se hizo sobre el caso de Bill Brook, ¿no? En la que personas que eran niños y adolescentes, que estaban en un centro prácticamente porque tenían una condición especial, una discapacidad mental, intelectual, fueron expuestos, por ejemplo, al virus de la hepatitis A, hepatitis B, como parte de una investigación sin que ni las familiares y obviamente los niños en el estado en que se encontraban podían siquiera dar un tipo de consentimiento, ¿no? De tal forma que en el informe Belmont se planteó estos principios bioéticos que ya tenemos muy claros cuáles son, ¿no? El respeto por las personas, la beneficencia, la justicia. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad se han ido planteando normativas para ir ajustando, ¿no? los aspectos o regulando, ¿no? Los aspectos de una buena convivencia y de un respeto entre los seres humanos. Bueno, hasta ahí con la parte introductoria. Y esto también es importante porque lo vamos a ver posteriormente. eh, la sociedad, ¿no? Ha tenido grandes desarrollos. No todo ha sido negativo, obviamente, ¿no? Ha tenido desarrollos importantísimos y en este aspecto un desarrollo tecnológico que ha cambiado radicalmente nuestro modo de vivir. Antes, comunicarse con un ser amado que estaba en otro país, en otro continente, era casi imposible, ¿no? Las cartas llegaban, pues, mucho tiempo. Y ahora utilizamos el smartphone, utilizamos nuestros mensajes de WhatsApp, las videollamadas, ¿no? Entonces, eso está, inclusive en estos tipos de plataformas que permiten una interacción más continua, más cercana, ¿no? Cada persona de miembros de una familia que tienen ahora, pues todos tienen cada uno, ¿no? Un smartphone, su tablet, su computadora, también buscan lo que les gusta, lo que les parece agradable para esas personas, ¿no? Incluso ya hoy en día, a pesar de que existe pues algunas brechas generacionales, los adultos mayores también ya tienen sus celulares, ¿no? Ya para buscar películas antiguas, canciones antiguas que en las radios actuales ya ni los pasan. Bueno, pues sí están ahí, pero no solamente en el aspecto del disfrute, pues ha acontecido este gran desarrollo tecnológico, sino también los aspectos del trabajo, ¿no? El teletrabajo que ha permitido, y tenemos normativas al respecto, que las personas puedan estar trabajando en sus hogares y cuidando a sus hijos pequeños, a sus padres enfermos, familiares enfermos, ¿no?
incluso el estudiar. Gracias al desarrollo tecnológico estamos aquí a estas horas de la noche, cuidándonos de cualquier peligro, del tiempo, etcétera, ¿no? Tratando de hacer, pues, que esto sea muy asequible, muy cercano entre nosotros y las plataformas nos los está brindando. Hay profesionales que también se capacitan, ahora también muy tardísimas, también con el cuidado de estar en sus hogares y con temas educacionales, ¿no? De preferencias y específicas para cada persona. ¿No? Entonces, incluso durante la pandemia, que fue muy duro para todos nosotros, pero a la vez nos dejó importantes lecciones y también, ¿no? Experiencias que hoy en día nos está brindando este desarrollo tecnológico. Pero no solamente eso ha acontecido, ¿no? Es decir, no solo las plataformas, etcétera, que les he mencionado, sino todo ha cambiado. Ya la famosa máquina de escribir, ahora pues tenemos las laptops, las tablets, el teléfono antiguo, ¿no? En la que estaba fijada en casa, ahora ya pues el smartphone, el cassette, ¿no? Ahora que, o el videocassette, ahora quién ve videocassette, seguramente ustedes ni siquiera sabrán lo que es videocassette, ¿no? Ahora pues si van a ver una película, todo está en Netflix, ¿no? Las grabadoras, para reproducir las músicas, o el disquete, ¿no? Ustedes seguramente ya lo verán en el museo de las tecnologías del disquete, cuando, bueno, en mi época era el pan de cada día, ¿no? Cuando se estaba en la universidad y ahora el UCB, aunque ya cuando les pregunto, ¿tienen su UCB? No, ¿qué es eso, doctora? ¿No? Todo está en la nube ya. Bueno, entonces hemos evolucionado, realmente hemos evolucionado de tal manera que inclusive ahora la inteligencia artificial, que ha sido un boom en estos últimos años, que ha hecho que, por ejemplo, comentaristas de televisión, periodistas, que aparentemente son seres humanos y no lo son, y están 24 horas al día dando las noticias en todo momento, pero no solamente en un campo muy fijo, que puede ser pues algo que está ahí, ¿no? Y se le puede brindar la información para que la IA ya reproduzca ello, sino también desde el punto de vista de la creatividad, de tal manera que hay robots con inteligencia artificial que generan canciones, que cantan incluso, ¿no? Y que hasta por ahí se menciona que pueden desarrollar poesía, música, ¿no? Entonces, estamos en una situación en la que todo avanza, que puede generar miedo, pero la sociedad sigue avanzando con todos estos desarrollos tecnológicos, ¿no? Y tenemos que ir así, avanzando con todo, sin temor, siempre con cuidado y sin temor. Sin embargo, esto no ha sido nada fácil porque seguramente ustedes habrán escuchado el caso de un ajedrecista mundial, un campeón mundial ruso, el Gary Kasparov, que fue vencido por la supercomputadora Deep Blue, ¿no? Y esta supercomputadora ganó a un campeón mundial que por años venía ganando. Entonces, y esta supercomputadora que estaba ya con ciertos avances de inteligencia artificial, cuando gana a Gary Kasparov, se comprende, la sociedad comprende de que estábamos ante una nueva condición tecnológica, ¿no? Que ya la sociedad pues tenía que ir descubriendo, reconociendo, apropiándose, ¿no? Interaccionando con ella. Bueno, entonces, ¿qué son las tecnologías de la información y la comunicación? Son un conjunto de técnicas y dispositivos empleados para el tratamiento y la transmisión de datos.
Son servicios basados en el intercambio de información, como el correo electrónico, productos audiovisuales, foros, redes sociales, comercio electrónico, buscadores de información. También son redes de telecomunicación que dan soporte a dicho intercambio de datos, como la telefonía fija, móvil, internet, intranet corporativa, radiodifusión y los terminales empleados para poder acceder a los distintos servicios, como los ordenadores personales, teléfonos, smartphone, tablet, reproductores de audio y video, ¿no? Entonces, la tecnología de la información y la comunicación son un conjunto de técnicas y dispositivos, como les he mencionado, que va a permitir que haya una información e interactuemos con ella, ¿no? Nosotros, o en este caso les comenté de todo ese desarrollo recreacional, del desarrollo para las capacitaciones, para el trabajo en general, pero en el tema de salud también la tecnología, las TICs han permitido un despliegue importantísimo y valioso, porque hay herramientas de gestión hospitalaria, ¿no? Que pues permite una revisión sobre lo que uno tal vez quisiera conocer sobre determinadas enfermedades o determinados trastornos o determinada intervención eh, terapéutica, ¿no? Y ir avanzando con esta información o reconociendo tal vez a algunas funciones, midiendo las funciones vitales, etcétera, ¿no? Otro aspecto que también gracias al desarrollo de las TIC se ha permitido es el registro médico electrónico, de tal manera que estas historias clínicas clásicas, historias escritas a mano con letra de médico que solamente ni mejor iba a decir solo el médico, pero creo que ni el médico entendía, pues era lo que se tenía en muchos años, ¿no? Y ahora, gracias a las TICs, tenemos estos registros médicos electrónicos que son de rápido acceso, que permite la comprensión rápida, permite también incorporar información y no tener pues grandes torres de papel que a veces tenía que desglosarse en historia uno, historia 2, historia 3 y se perdía en el camino. Doctor, doctora, vengo por esto, pero ¿en dónde está? ¿En qué parte está registrado? No, ya no estaba, ¿no? Entonces, ahora con este registro médico electrónico ya se encuentra incorporado en un sistema en donde se puede colocar imágenes, información, laboratorial, etcétera. Pero también tenemos las plataformas de interoperabilidad médico-hospital-paciente. Hace muchos años, jóvenes, tuve la oportunidad, ¿no? Cuando en el año 2008 estuve en Europa haciendo mi pasantía dentro de mi formación de la especialidad del recentado médico, ver cómo de un lugar, ¿no? De una región, podían obtener la información de un paciente, ¿no? De un hospital, de una región específica, obtener la información de un paciente que había sido atendido en otra localidad, en otro lugar, ¿no? En otra ciudad, gracias a estas plataformas de interoperabilidad, ¿no? Cosa que en esos años pues no lo teníamos nosotros acá. Luego ya pasaron buen tiempo y ya Salud, por ejemplo, y otras entidades privadas que han permitido que ya este intercambio de información que se requiere del paciente pueda ser visto en un hospital A, en el hospital B, acortando los tiempos de intervención, ¿no? Teniendo justamente todos los datos en el momento que se requiere para saber qué es lo que se hizo en otro lugar y qué es lo que falta por hacer. Entonces, eso es importante. También, pues, gracias a este desarrollo tecnológico, hay cuestionarios, hay escalas en temas de salud mental, por ejemplo, ¿no? Que la persona puede resolver, tener una idea de lo que pueda estar pasando con él
él o con ella y poder solicitar alguna intervención en la institución que desee, ¿no? Como que son aspectos que les va brindando como recursos iniciales para una intervención a profundidad con el médico que corresponda, ¿no? O los profesionales de salud que correspondan. Pero obviamente les había comentado en una de mis primeras láminas, los aspectos de la ética son reactivas a lo que va surgiendo en la historia, va surgiendo, ¿no? En las sociedades. También las normativas, de alguna manera se van ajustando. Antes de la pandemia, jóvenes, el que un profesional de la salud atendiera a un paciente a través de una plataforma o utilizando un recurso informático, o utilizando un smartphone, por ejemplo, no estaba permitido, no había un reglamento que permitiera ello. Pero gracias al decreto legislativo 1490 del año, en plena pandemia del año 2020, que modifica el artículo 2 de la ley 30421, ley marco de telesalud, comenzaron y se plantearon la necesidad de servicios como teleconsulta, teleinterconsulta, teleorientación y telemonitoreo. Lo que se podía hacer antes de este decreto legislativo es que un médico podía o especialista asesorar, ¿no? Escuchar a un médico de alguna parte de la región o de la periferia, escuchar el caso, ¿no? Y capacitarlo y darle pues las orientaciones que requería, pero no una atención directa, ¿no? Ahora sí es posible, incluso atenciones grupales, por ejemplo, se puede hacer intervenciones psicoterapéuticas grupales, individuales, teleorientación, etcétera, ¿no? Em, en temas de salud mental, en esta era digital, también ha logrado mucho avance. Tenemos telepsiquiatría, que es el acceso remoto a consultas y terapias, superando barreras geográficas y de movilidad. Gracias a estos aspectos se puede trabajar con personal que está en otras regiones y que no hay, por ejemplo, un solo psiquiatra y que se trabaja con médicos de familia, médicos cirujanos, ¿no? Que están haciendo, por ejemplo, el serums y que requieren algún tipo de orientación o de intervención incluso con los pacientes. Ahí está la telepsiquiatría, el análisis de datos, que es la identificación temprana de riesgos y patrones de comportamiento para intervenciones oportunas. Educación también, ¿no? Les había comentado de plataformas específicas y learning que hace pues que se concientice, se conozca más sobre salud mental, sobre psiquiatría y que alcance todas estas capacitaciones a más personas. No es lo mismo, ¿no? Que de repente estar en un lugar donde pocos pueden acceder, pueden ir. Y otra cosa es tener estas plataformas para brindar más, ¿no? De esta información a mucho más personas, ¿no? Entonces también les había comentado de las aplicaciones móviles, de escalas, de intervenciones, ¿no? Específicas para el apoyo al autocuidado, etcétera, las 24 horas al día. La inteligencia artificial, jóvenes, realmente, ¿qué no está haciendo con en el campo de la salud en general y en la salud mental y en psiquiatría? Es, es algo que estamos reconociendo, estamos aprendiendo, otros están formando, están haciendo, ¿no? Entonces hay revisiones sistemáticas, hay muchos estudios últimamente cada vez más que cuentan, ¿no? De las experiencias, de los trabajos de diversos investigadores de diversas partes del mundo, de cómo utilizan inteligencia artificial para la recuperación, generación de algoritmos, utilización del chatbot para mejorar el bienestar, promover, por ejemplo, procesos de autorreflexión, etcétera, como con
apoyo conversacional, ver cómo utilizan las redes sociales, por ejemplo, determinadas personas o determinados aplicativos dentro de estas redes, ¿no? Y que permite también llegar una intervención a través de estos recursos. La realidad virtual, ¿no? Cierto es que todavía algunos aspectos son muy caros, pero créanme, jóvenes, que no va a pasar mucho para que nosotros en los sistemas de salud comencemos a tener estos recursos tecnológicos como aliados, ¿no? Por ejemplo, para el trastorno de estrés postraumático, quizás para ayudar a disminuir algunas otras condiciones médicas en general y de salud mental y psiquiatría, ¿no? Pero la guía no ha estado, pues, muy lejos de la psiquiatría. Es más, los primeros recursos de inteligencia artificial, que aunque no eran exactamente inteligencia artificial, pero se parecían porque estaban programadas con la idea, para dar la idea de que te estaban respondiendo, habían sido generadas para pacientes con patologías depresivas. Y un primer programa que se llamó ELISA en la década de los 50 fue hecha justamente para resolver problemas emocionales, ¿no? O dar soporte emocional a las personas con depresión. Imagínense. Entonces, el campo en la que yo como especialista me encuentro es un campo muy amplio y tal vez muy rico para que las tecnologías, las TIPS y la inteligencia artificial pues ingrese, ¿no? Muy bien. Entonces, ante todo esto, pues hay desafíos, muchos desafíos en esta era digital. La privacidad de los datos, porque cierto es que cuando alguien accede a un apps, ¿no? A una apps, deja datos, ¿no? Deja información, cuál es tu nombre, qué edad tienes, a qué te dedicas, o incluso el hecho de que a qué hora nos conectamos a determinados programas, ya es una forma de registro. Entonces, la privacidad de los datos es una información sensible del paciente que requiere una protección robusta en entornos digitales. Por otro lado, también tenemos un aspecto que no estamos valorando mucho y que tenemos que tener un poco de cuidado, sobre todos los medios latinoamericanos, porque mucha información que nosotros recibimos por ejemplo, de la inteligencia artificial o de otros aspectos tecnológicos, viene siendo recopilado, diseñado por otras maneras, otras culturas, más de la línea ecuatorial hacia arriba, ¿no? Entonces hay que ver este aspecto de la discriminación algorítmica, donde pueden existir riesgos de sesgos en el diagnóstico y tratamiento asistido, por ejemplo, por inteligencia artificial, ¿no? También el tema del consentimiento informado. ¿Qué tan informado puede ser un consentimiento online? Por eso es que debemos asegurar la validez y la comprensión del consentimiento en formatos virtuales. ¿Y qué decir de la brecha digital? Hemos hablado de la importancia, ¿no? de estas tecnologías y el impacto que ha tenido en la sociedad, pero es el mismo impacto en los ciudadanos de Lima que en provincia. Es la educación recibida aquí en ciudades, en zonas urbanas, que en zonas rurales serán las mismas. Hay una brecha digital por un acceso desigual a la tecnología que crea disparidades y obviamente no solo en la educación, sino también en la atención. Ustedes están todavía muy jovencitos, pero seguro que recordarán en medio de su juventud, cuando en la época de la pandemia pasaban por los medios de televisión
niños, niñas que tenían que subir a los cerros, ¿no? A las partes más altas para tratar de captar a, a algo que les permita poder acceder, ¿no? El Internet, para captar Internet en estas alturas, porque no podían hacerlo dentro de sus hogares. Entonces generaba una sensación de malestar, ¿no? De preocupación y de reflexión de cómo estamos generando el avance tecnológico de una forma que todavía se veía desigualdades. Y la participación humana es otro desafío ético porque definitivamente estamos hablando de preservar el componente humano en las intervenciones. Hablábamos de las apps, hablábamos del robot con inteligencia artificial. Les he comentado de la inteligencia artificial, entre comillas, digamos, una condición previa a la inteligencia artificial llamada ELISA y que interactuaba con personas que sentían o estaban en un proceso depresivo. Entonces, un desafío ético es mantener la condición humana en nuestras intervenciones. Por eso es que la responsabilidad profesional se complejiza en el entorno virtual, exigiendo nuevas normativas y directrices. Si todo esto le añadimos el impacto de las redes sociales en la salud mental, ¿cuántos niños, adolescentes se ven expuestos por las redes sociales? Padres que están trabajando hoy en día, papá, mamá o los familiares completos están trabajando y los niños y niñas están con los celulares, pudiendo recibir o estar expuestos al ciberacoso, ¿no? De repente al tema de la comparación social, que puede generar efectos negativos en la autoestima al comparar vidas idealizadas online, porque ¿qué cosa compartimos por las redes sociales? Compartimos cuando estamos tristes, estamos llorando, estamos molestos, o que nos pasó algo, nos cobraron doble pasaje, sacamos malas notas. ¿Llegamos a compartir estos aspectos de forma continua, masivamente? No. Compartimos las alegrías del momento, las situaciones puntuales, un plato lleno, ¿no? No el plato cuando se termina de comer. Entonces, esas idealizaciones es lo que se comparte y niños y adolescentes que están en un estado de vulneración son los que finalmente ven eso y creen que eso es la vida, ¿no? Entonces, ya hay un problema importante en ese sentido. La adicción digital también. Hoy en día a los niños pequeños se les da el internet, se les da el celular para que se queden tranquilos. Y miren ustedes, son en países de altos recursos económicos los que están planteando normativas de cero celulares para niños y adolescentes hasta los 12, 13, 14 años. Cero celulares. Entonces, mientras que aquí creo que cada uno tiene 2 o 3 celulares como parte de, ¿no? Y eso, es algo que también genera, un desafío, un impacto perjudicial, en todo sentido, en el sueño, en la concentración, en la productividad, la adicción digital. Y la desinformación, ¿qué decir de la desinformación? ¿Quién sabe qué es una información real de un fake news? Cuando hay situaciones, por ejemplo, de actividades políticas, ¿no? Algunos ven información, piensan que eso es real finalmente es una fake news. Entonces son aspectos que tenemos que tener en cuenta y que puede generar estigmas, mitos sobre lo que es un ser humano, sobre lo que es la salud mental, ¿no? Y incluso se menciona que importante porcentaje de adolescentes reportan sentirse peor por el uso de redes sociales, ¿no? Evidenciando un impacto negativo.
porque se ven estos aspectos que he mencionado, ¿no? Y que muchas veces no hay familiares quienes les orienten a que lo que están observando por las redes no es el, en realidad la realidad. Si a esto le sumamos aquellas personas que imparten o incorporan información, que son los famosos data workers o trabajadores de datos, que entrenan los sistemas de inteligencia artificial en base a sus propios conocimientos, a sus propias experiencias de vida, que pasan filtros, sí, pero finalmente filtros que pueden tener también sesgos, ¿no? Y ellos mismos, estos trabajadores de datos, se ven expuestos a situaciones en las que pueden generarles eventos traumatizantes, ¿no? Y que van a requerir incluso intervenciones de profesionales de la salud mental sobre la salud mental de estos trabajadores de datos. Por ejemplo, cuando uno le pregunta a una plataforma de inteligencia artificial, determinados eventos, ¿no? Temas que pueden ser muy difíciles, duros de tocar. ¿Quiénes alimenta a esa inteligencia artificial sobre esa información? Además de nosotros, estas personas. Entonces, si ven personas que están muriendo, están siendo atacadas, etcétera, ¿quién son los que interpretan o cuentan o describen ello? Los data workers. Entonces, también aquí hay otro tema, ¿no? Pero, entonces, los cambios tecnológicos han impactado en la sociedad, ¿no? De eso no nos queda duda. Y este impacto ha cambiado, ¿no? O ha permitido cambios importantes en la manera como la sociedad consume tecnología y realiza sus actividades. Hay cambios entonces generados por las tecnologías en la sociedad, ¿no? Y estos cambios tecnológicos constituyen constantes desafíos a la ética. Como les comenté, el hecho de tener información en redes sociales, en Internet en general, no nos garantiza que realmente sean confiables. Aunque haya organizaciones que dan sellos de seguridad, estas no son suficientes porque la generación de información son pues millones o billones o trillones de información, pues que no da alcance para decir esto no es real, esto sí es real, esta es una fake news o esta es parte de lo que realmente ha sucedido. Em, pero a todo ello, jóvenes, el problema posiblemente no sea solo que el Internet sea seguro, sino la formación ética de las personas que usan Internet. Y esa formación ética es el nivel de sentido. ¿Qué uso le damos nosotros a toda la información que tenemos? ¿Lo utilizamos para generar el bien? ¿Lo utilizamos para hacer cosas correctas? ¿La utilizamos con justicia? En estos momentos ustedes desde el hecho mismo que se encuentran en la universidad ya tienen un poder, el poder de ser estudiantes universitarios. Y como mencionó Glaucón, que era el discípulo de Sócrates, ¿qué estamos haciendo con ese poder? ¿Nos estamos comportando como Giges? ¿O finalmente en algún momento veremos, como la historia de de que las personas teniendo la posibilidad de hacer el bien y no lo hicieron, en algún momento llegará la justicia? Entonces, ese nivel de sentido se llama competencia ética. Es decir, nosotros tenemos las capacidades o se espera que esas capacidades para actuar dentro de lo correcto, dentro de un conflicto moral. Por ejemplo, tenemos
la foto de un paciente. Me gustó el caso, me pareció interesante, esto no era visto, no es visto así nada más, pero no le he pedido permiso al paciente, no he pedido permiso al hospital, no ha pasado por un proceso de revisión esa foto. ¿Subo o no subo la foto a mis redes sociales? ¿Será correcto subirla? A pesar de que no ha habido permisos correspondientes. Entonces, esta competencia ética me permite deliberar si la forma que vamos a actuar es coherente, reconocemos la globalidad de la situación, reconocemos la condición de los involucrados, respetamos la dignidad, la integridad y la individualidad de cada uno. Pero si otros han subido fotos de esa naturaleza, han tomado la foto del paciente y no ha pasado nada, pero tenemos la capacidad de reflexionar y no por miedo, no porque pueda pasar algo, sino por respeto a la dignidad de las demás personas. Entonces, la competencia ética permite ese análisis de la propia conducta, de las decisiones, de ver y evaluar las decisiones anteriores, de trabajar en uno mismo, confrontar, ¿no?, nuestras historias, nuestras decisiones, nuestros valores, porque finalmente, jóvenes, la competencia ética no es un resultado acabado, sino un proceso. Si antes sucedió en esta oportunidad, ya no lo haré. O si he observado finalmente que eso no es correcto, no tengo por qué repetirlo. En ese contexto, jóvenes, hay una ética que se llama la ética de la responsabilidad y que fue desarrollada por Max Weber y finalmente a través de este filósofo Hans Jonas, con su libro El principio de responsabilidad, nos indica de que la técnica moderna que ha introducido acciones de magnitudes tan diferentes, con objetivos y consecuencias tan imprevisibles, que los marcos de la ética anterior ya no pueden contenerlos, ¿no? Y sí que embargo, él nos menciona que la tecnología es autónoma con relación a la moral. Es decir, la propia tecnología, incluso la inteligencia artificial, no va a actuar con moral, la cual no soporta ningún juicio moral, sino es el ser humano y solamente el ser humano capaz de cambiar el curso de la historia. El nuevo orden ético que llama a la sensatez, a la calma, a la prudencia y al equilibrio. Y estamos hablando, si ya salimos del tema de la ética dentro del contexto de la salud, si vemos desde el punto de vista de la bioética, desde el componente, por ejemplo, ambiental, ¿no? Que tanto perjudica a la sociedad o perjudica al mundo, perjudica al medio ambiente el generar tantos dispositivos, por ejemplo, ¿no? U otras conductas que pueden alterar el orden, ¿no?, de los seres vivos. Por eso, aquí, en esta visión de la ética de la responsabilidad, se crea un imperativo. El imperativo de actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica. En otras palabras, no pongas en peligro la continuidad indefinida de la humanidad. Es así que la sociedad, principalmente, ¿no?, europea, norteamericana, a través de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, entre otras organizaciones de estos países y de este continente que he mencionado, han generado pues nuevos marcos regulativos para validar la transparencia de los modelos de inteligencia artificial y la realización de esfuerzos continuos de investigación y desarrollo, ¿no? Porque ahora se viene el tema, pues, ya está ahora.
para hacer investigación, ¿no? ¿Se hace o no se hace con inteligencia artificial? ¿Hasta dónde se debe hacer? La entrega de trabajos, las tareas, haga un ensayo. Antes, pues, hacer un ensayo era la medición de la creatividad, de la reflexión, ¿no? Y ahora ya ni siquiera se puede discernir si es hecha por inteligencia artificial o no, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Dado que también hay maneras de cómo cambiar eh, lo hecho por la inteligencia artificial. Bueno, y en el Perú ya les comenté estas brechas geográficas por el acceso limitado, también hay estigmas, ¿no? Barreras culturales que impiden a las personas buscar ayuda, bueno, dentro de un contexto de las tecnologías, ¿no? Como no se tiene a veces conocimiento, también puede ser difícil considerar que puede la tecnología ser un aliado, ¿no? En la búsqueda de la atención eh, o no tener pues los recursos, ¿no? Es el acceso limitado, recursos insuficientes, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué debemos hacer? Y ya estamos terminando. Eh, bueno, hay muchas cosas y obviamente solo brindo algunos aspectos. Las políticas claras, tenemos que ir desarrollando regulaciones específicas, no solo para el tema de la salud mental digital, sino también para todo lo que implique la intervención en salud, para todo lo que implique la interacción humana con las tecnologías de la información, la investigación continua, el impacto ético y social de las tecnologías, la misma formación ética. ¿No? Algunos jóvenes me comentaban, doctora, para los cursos de este tipo, pocos van los estudiantes, o algunos dicen, bueno, van de la mitad, pero no, no todos, ¿no? Y sin embargo, jóvenes, estos cursos son los que aportan, ayudan a que tengamos una tranquilidad en el espiritual incluso y sobre todo claridad para hacer nuestras actividades dentro de lo justo. También necesario la alfabetización, ¿no? Alfabetización digital, promover el conocimiento y uso responsable de las tecnologías en el campo de la salud mental, en el campo de la medicina en general, y que va a permitir un mayor acceso, ¿no? Y disminuir brechas. También la participación activa que involucre la opinión del paciente, de la familia del paciente, en el diseño de las soluciones digitales. Es decir, buscar construir un ecosistema digital que priorice la seguridad y el bienestar. Y en todo este contexto viene el tema del humanismo médico. ¿Y por qué? ¿Por qué el humanismo? Porque por lo que hemos visto, ¿no? Tanto el tema del desarrollo tecnológico, de la inteligencia artificial, de ya de las pocas interacciones que se ven cada vez más sobre un humano pidiendo apoyo o cada vez menos, perdón, a otro humano, ¿no? Ya uno le pregunta a una inteligencia artificial, a una plataforma específica, qué hacer en estos casos, ¿no? Y hay respuesta, se pide la evidencia y hay respuestas. Entonces, nosotros, ustedes, como futuros médicos, pues tenemos que tener en claro que el humanismo, ¿no? La manera como nosotros nos vamos a comportar con otros seres humanos va a permitir que los otros seres humanos, en este caso los pacientes, acudan a nosotros. ¿Y qué es el humanismo? Es una buena actitud con expresión respetuosa y compasiva hacia los pacientes, acciones morales, actitud amable y una relación de confianza. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que aplicar humanismo en nuestras intervenciones? Porque tenemos un sistema de salud altamente complejo, con predominio de la tecnología, porque también hay agotamiento, hay sobrecarga y ignorancia incluso de
nuestro propio estado emocional, del contexto cultural que hay del paciente, y de las condiciones sociales del paciente. Y cómo tenemos que aplicar el humanismo a través de incorporar cursos relacionados a las humanidades, pero también contar con un sistema que muestre comportamientos humanistas en el que se respete, se escuche con atención, que se responda a las emociones y los sentimientos de los pacientes. Insumos para un buen aprendizaje vicario, porque en algún momento, jóvenes, es- y obviamente va a ser así, ustedes dejarán la universidad para convertirse en excelentes profesionales. Y esa excelencia tienen que llevarla siempre, porque una vez que sean los profesionales médicos, van a ser también docentes de estudiantes que así como ustedes están con las expectativas, con el deseo, con las ganas de aprender e incorporan las conductas y los comportamientos de los que ustedes sienten que son sus maestros. En la época de la pandemia, jóvenes, se observó que el uso de las herramientas digitales trascendió cualquier planteamiento utilitarista, ¿no? Eh, y que ustedes recordarán cuando los médicos, cuando no podían ya los pacientes estar con sus familiares, cuando estaban ya bastante mal, y no solo los médicos, el personal de salud en general, hacía de que a través de los recursos digitales pudieran comunicarse con sus familiares, pero no solamente sosteniendo el aparato, para que la comunicación se dé, sino también participando con ellos, cogiéndoles de las manos, si es que podían en ese momento hacerlo, o con la mirada, compartiendo ese momento tan difícil, tan emocional. Las capacidades y competencias que más deben valorarse deben ser aquellas del ámbito humanista. Y para lograr ello, nosotros debemos movilizar esa condición sensible, aprender de no solamente la ciencia, sino de arte, de música, de literatura, que llena el espíritu. Porque a través también de ese tipo de conocimiento aprendemos de las culturas de los otros y aceptamos, ¿no? Con este desarrollo tecnológico, los cambios culturales introducidos por la tecnología. Todo eso se le llama humanismo digital. Muy bien. Y para terminar, ¿qué lecciones aprendidas espero que ustedes se lleven de todas estas diapositivas y de esta presentación? Primero, que la ética es un campo en evolución, que la ética en general y en salud mental, y me he centrado más en temas de salud mental por mi especialidad, es un tema, es un área dinámica, ¿no? Es un campo en evolución. También que tenemos que tener en cuenta que hay la necesidad de trabajar multidisciplinariamente en equipo para que podamos nosotros llegar a más personas con más recursos. No podemos solos. Entonces, para ganarle, si es que hay algún sentido de competencia, si se quiere mencionar así, tenemos que actuar en equipo para ganarle a la tecnología, entre comillas, ¿no? Em, Tenemos que trabajar en equipo y dar nuestros mejores recursos a la sociedad, al paciente, para que sienta que va a un establecimiento de salud a ser escuchado y a ser tratado como un ser humano con dignidad, ¿no? Em, las tecnologías espera, ¿no? Que mejore el bienestar. Son recursos, son aliados. Entonces, verlo desde ese enfoque también es importante.
optimiza nuestra intervención, pero tenemos que tener cuidado de proteger los derechos del paciente, la dignidad de cada individuo, teniendo cuidado de la recolección de la información y el resguardo de la privacidad de los datos. Y recordemos que la tecnología como valor de uso, esta tecnología propiamente no es buena ni mala, ¿no? Recuerden ustedes la ética de las responsabilidades que les mencioné, que no puede medirse desde el punto de vista moral, sino es quién lo usa, ¿no? Lo que le da el sentido y valor a estas tecnologías. Y finalmente, nosotros, a través de la tecnología, hemos pasado de una relación médico-paciente diádica a una relación triádica, ¿no? Médico, tecnologías, paciente. Entonces, eso nos involucra de forma importante, de tal manera que todos nuestros mejores recursos sean otorgados y sean dados para que a través de la plataforma pueda expresarse nuestras emociones, y ese acompañamiento que caracteriza al profesional de la salud. Y como mencionó Steve Hawkins, en nuestro futuro es una carrera entre el creciente poder de la tecnología y la sabiduría con la que la utilizamos. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Hasta aquí ha sido mi presentación. No sé si tendrán alguna pregunta. Gracias, Diego. Bien. Doctora, en Muy bien. realidad, muchísimas gracias por su ponencia. Como sabrá, esta también es la última clase de nosotros de ética. Bueno, muchas gracias por acomodar el horario. Y bueno, nos estaremos viendo más adelante, el próximo año seguramente en Introducción a la Psiquiatría. Claro que sí, Yasmín. Gracias a todos, más bien por estar aquí presente. Gracias por escucharnos y escucharme. Y sí, definitivamente nos estaremos viendo en los cursos de introducción a la psiquiatría y luego a psiquiatría y posiblemente a muchas otras actividades como la asesoría de tesis, etcétera. Entonces, jóvenes, gracias y muy buenas noches. Éxitos en todos. Muy amable. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Hasta luego.